Vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Ya hemos dicho en varias oportunidades que son muchos los países que están registrando niveles históricos de inflación. Eso pasa justamente en Estados Unidos y por eso la Reserva Federal ha anunciado una vez más el aumento de sus tasas. ¿Qué significa esto? Lo va a explicar Nazarena Lombagno. Nasa. Bueno, Feli, a ver, estamos hablando de la suba de la tasa correspondiente a la Fed más alta de los últimos 22 años. ¿Sí? No se encontraba una suba de este estilo desde el año 2000. A ver, hay un contexto inflacionario muy fuerte, ¿sí? Sí. No es Estados Unidos. Recordemos que la inflación que se encuentra a nivel mundial vuelve a ser problema después de 40 años, ¿sí? Ahí está la cuestión. Y no es únicamente Estados Unidos el país que decide aumentar las tasas de interés como para tratar de morigerar el impacto inflacionario, la subida inflacionaria. Lo que pasa es que Estados Unidos es el emisor del dólar y por tanto radica mayormente en este país la importancia de esta medida. Una medida que tiene varios impactos y tiene varias consecuencias. Hay varios economistas que indican que el fortalecimiento del dólar podría eventualmente redundar en la baja del precio de bienes y servicios que la Argentina, por ejemplo, termina importando, y si lo aplicamos a nivel local, ¿no? Los efectos que podría tener, bueno, podríamos decir que por parte del sector externo, sí, que la inflación que viene arraigada del sector externo de repente podría morigerar. Ajá. Pero también es cierto que la reacción más cercana o más contundente, ¿no? O más rápida que podría llegar a tener esta suba de las tasas tiene que ver obviamente con la salida de los capitales, con el encarecimiento. El financiamiento. Exactamente. A ver, si la Fed termina convalidando una tasa de interés más alta respecto de lo que pueden generar otros países, claro está que los capitales que se encuentran en economías emergentes vuelan, ¿no? Migran a Estados Unidos. Un mejor negocio, y eso podría generar una mayor presión devaluatoria en varios países, también en Argentina, pero en países que aplican en euro, el real también, o el yuan, y un acceso al mercado un poco más riesgoso por el encarecimiento del crédito. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva, por eso está Leti Martínez aquí. Leti, contame, ¿qué está pasando en el gobierno de Joe Biden? ¿Cómo le está impactando la inflación, ¿no? La lectura política, si se quiere. Sí, la inflación, de hecho, según las encuestas, es uno de los principales temores, si se quiere, o preocupaciones de los estadounidenses, que hasta hace muy poco estaba mucho más relacionado a la pandemia, a COVID. Claro. Bueno, la inflación se convirtió en uno de los temas de principal preocupación para los estadounidenses. Pero hay que recordar que cuando anunció Joe Biden, lo hizo planteando algunas grandes reformas que tenían que ver con infraestructura. Incluso le hablaba a los grandes empresarios, les sigue hablando diciéndoles que tienen que pagar más en impuestos. Aporten más, les dice. Sí, y páguenles más a los empleados. También esa gran frase de páguenles más, y que no ha podido avanzar justamente, en algunos casos no ha podido avanzar directamente, en otros casos ha sido a medias, en estas grandes reformas que había anunciado. Todo esto más, como lo contaba Nasa, una inflación del 8,5% interanual, la más alta en 4 décadas, está golpeando muy fuerte la imagen de Biden, que en menos de un año bajó su aprobación de más de un 50% a un 40%, y digamos al revés pasó con su desaprobación, que continúa en crecimiento. Todo esto, hay que recordar, se da en el marco de cuando en noviembre va a haber elecciones legislativas, y los propios demócratas sostienen que, o el gran temor ya se plantea con la posibilidad de que los republicanos se queden con la mayoría en el Congreso, y ya hablan incluso de un posible Donald Trump en el 2024. Gracias, Leti. Gracias, Nasa.